Eh, buenas tardes, niños. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Vaya, niños, vamos a pasar la lista. Mm, mm. Alarcón, Avilés. Vaya, hija, está bien. Alfaro González. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Nancy. Álvarez Molina. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Aparicio Duanes. Aparicio Guatemala. Presente, doctora. Bueno, Araniva Arevalo. Arevalo Melgar. Presente, doctora. Bueno, Aria García. Artiga Chávez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Barahona Díaz. Barraza Sánchez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Blanco Fuentes. Presente, doctora. Doctora, Hola. fíjese de que ahorita estoy con mis datos y estoy teniendo mala conexión. Por si acaso me llega a desconectar y me vuelvo a conectar, le aviso. Vaya, hijo, está bueno, no te preocupes. Gracias, doctora. Bueno, Bonilla González. Presente, doctora. Bran Díaz. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Pizuela Campos. Canales Sales. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Carranza Contreras. Buenas tardes, presente. Carranza Ramírez. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Carranza Ríos. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Castro Muñoz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Castro Salaverría. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Castro Torres. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, hijo. Choto Peña. Presente, doctora. Córdoba Mejía. Buenas tardes, presente, doctora. Coto Leiva. Buenas tardes, doctora. Presente. Estoy desde el teléfono de mi compañera. Vaya, hija, está bueno. Domínguez Hernández. Presente, doctora. Erazo. Presente, doctora. Espinosa Durán. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Estrada Peláez. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Figueroa Cobar. Buenas tardes, doctora, presente. Flores Chávez. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Funes Cepeda. García Chávez. Presente, doctora. García García. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, García Meléndez. Presente. García Nerio. García Quijano. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez Mengíbar. Presente, doctora. Gómez Someta. Presente, doctora. González Alvarado. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, González Ortiz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, González Ramos. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Grande Morales. Presente, doctora. Guerrero Rodríguez. Presente, doctora. Guevara Flores. Presente, doctora. Gutiérrez Avilés.
Presente, doctora. Gutiérrez Reyes, Presente, doctora. Guzmán Martínez, Guzmán Osorio, Presente, doctora. Hasbun Godoy. Buenas tardes, presente, doctora. Buenas tardes, hija. Hernández Benítez, Presente, doctora. Iraeta Martínez. Iraeta Martínez. Bueno. Bueno, niños. Doctora, Hola. disculpe, yo tenía problemas para activar el micrófono y por eso no pude contestar a tiempo, pero acá estoy, soy García Nerio. García Nerio. Espérame. Cecilia Lisbeth. García Nerio. Vaya, hija, ya, ahorita. Gracias, doctora. Bueno, ¿quién más? Ninguno, ¿verdad? Recordándoles, niños, bueno, ya saben ustedes que la otra semana es el parcial, ¿verdad? Entonces, el parcial, déjenme ver acá. Lo vamos a hacer el miércoles 1 de junio a la 1 de la tarde. Oyen, al mismo horario de la clase. ¿Estamos? Sí, doctora. Y solo agregar que también una compañera escribió ahí en el chat. A La ver, última, déjame Iraeta ver. Martínez. Adriana Iraeta. Sí, ella. Espérame. Iraeta. Está mojado, no va a querer. Ya voy yo. Aquí está la Adriana que no contestaba. Va, chévere. Agua. Solamente. Páseme el trapeador, leñador. Ay, no les creo que hizo su avería otra vez. Bueno, empecemos con las presentaciones, niños. Ahorita, doctora. Bueno, Y mire, Graciela. Yo voy a orinar aquí y yo la vi. Ay, sí, es que esto es. No, ella, yo creo que la malla tiene que ser de una finca. Porque en las fincas se van por allá. Avísenle a la Dale, compañera que pues. tiene abierto el micrófono y que se oye todo. Vaya, ya voy a ver. No, hija, porque ahí ya. Ya, niños. Ok, se puede Bueno. ver la presentación. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. A nosotros nos tocó el tema de inmunización RH. La siguiente, permítame. Ok, esos serían los integrantes: Daisy Alcirá, mi persona Milena Gabriela, Irving Armando y María José. Y somos el grupo número 10. Como objetivos tenemos el objetivo general, definir la importancia sobre la isoinmunización RH, sus causas, manejo a seguir para evitar futuras complicaciones. Y entre los objetivos específicos tenemos evaluar sistemáticamente a las pacientes al inicio del embarazo para una detección temprana de incompatibilidad RH, brindar medidas preventivas y recomendaciones a seguir para el desarrollo de un embarazo seguro. El número 2 sería identificar manifestaciones clínicas, factores de riesgo de isoinmunización RH para un correcto y oportuno diagnóstico. Y el número 3 sería brindar tratamiento adecuado y recomendaciones en base a las condiciones de cada paciente. Bueno, como introducción, tenemos que el factor Reus, por sus siglas RH, fue descubierto en 1940 por Lansdale y Weiner. Este fue conocido muy poco tiempo después por Levine como un agente, y él lo describió un poquito más que Lansdale y Weiner como un agente isoinmunizante
que puede demostrar la presencia, que puede presentar la presencia de aglutininas anti-RH. Y esto lo descubrió en madres que dieron a luz niños y que posteriormente se les descubrió que tenía el síndrome de enfermedad hemolítica fetal, que es del que vamos a hablar más adelante también, que es una de las principales complicaciones de la isoinmunización RH. Y así Levine observó reacciones hemolíticas fatales, Ahorita. de las cuales se hablarán más adelante. También tenemos que el factor de Reus, el RH, es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos, y si nosotros tenemos esta proteína en la sangre, somos RH positivos. Si nosotros carecemos de esta proteína, somos RH negativos. El grupo antigénico principalmente implicado en la generación de anticuerpos maternos del factor RH o factor de Reus se comprenden 3 principales, que sería el D, que es el más común, el CC y el EE. Otros grupos potencialmente generadores de isoinmunización materno-fetal está el KEL, el DUFI y el KIT. Entre esos 3, el más común va a ser el KEL, que está más descrito para las mujeres que sufrieron isoinmunización materno-fetal. También tenemos como breve introducción que la isoinmunización consiste en la producción materna de anticuerpos hacia un antígeno de membrana en las hematíes fetales, que serán ausentes en la madre y por lo tanto son de origen paterno, como una etiología, ¿verdad? Como respuesta a la sensibilización previa que hubo en la madre. Esto después lo vamos a seguir ampliando, ¿verdad? Los hematíes aquí van a ser destruidos por el sistema retículo endoplasmático fetal y después puede producirse la reacción antígeno-anticuerpo, generando así complicaciones como las que ya les mencioné, que es el síndrome de la enfermedad hemolítica fetal. Si hablamos un poco acerca de la epidemiología, como breve introducción, en El Salvador es pobremente descrita la isoinmunización RH y también en países de Latinoamérica, pero se va a estimar que aproximadamente el 15% de las personas que son de piel blanca y el 5 al 8% de los afroamericanos son RH negativos. Y un pequeño porcentaje que deja del 1 al 2% a los asiáticos y a los nativos americanos. Además, podemos mencionar parte de la incompatibilidad de RH entre la madre y el feto es la isoinmunización y siempre se produce por un episodio de sensibilización previa, como también tenemos otros como la hemorragia fetal materna durante el parto o el preparto, que se considera que se producirá una isoinmunización del 17% en las gestantes que sean RH negativas y el feto RH positivo, en ausencia de una administración de un tratamiento que brevemente será, posteriormente será analizado, ¿verdad? También podemos mencionar que actualmente pues tenemos controles preconcepcionales y prenatales que evitan o que diagnostican a tiempo la isoinmunización RH. También otra de las incompatibilidades de RH puede ser las transfusiones de sangre y también cuando hay trasplante de órganos. Y también para la prevención se puede tomar con pacientes con RH negativas la inscripción precoz antes de las 12 semanas del embarazo a los controles prenatales, la toma de exámenes del perfil prenatal, que lo vamos a explicar más adelante, y además de concientizar a las pacientes a asistir a estos controles. De ahí tenemos que mencionar las determinantes de la salud. Las determinantes de la salud que podemos colocar en la isoinmunización RH son 3. Tenemos el medio ambiente. El medio ambiente, ¿cómo afecta a la paciente con isoinmunización RH? Pues porque tienen un nivel educacional bajo,
por no asistir a sus controles preconcepcionales o prenatales para la identificación de la isoinmunización, y también pues por la falta de conocimiento de la enfermedad, ya que es una enfermedad bastante, no es tan conocida para las personas hasta que les hablan en estos controles. También podemos mencionar a la biología humana. ¿Por qué la biología humana? Pues porque como es de carácter inmunogenético, más que todo alrededor de la madre, ¿vea? Debido a lo que les mencionaba anteriormente, de que el grupo RH de la madre y del feto son incompatibles. Donde puede ser la primera forma de contacto puede ocurrir cuando un hombre es positivo para un antígeno en particular y está con una mujer que es negativa para ese antígeno, ¿verdad? También podríamos hablar de la biología humana, cuando la madre determina la probabilidad y el grado hasta el cual ella reacciona al antígeno que está expuesta. Como les mencioné, hay diferentes tipos, que estaba el KEL, el DOFI, perdón, y el KID, que el KEL era el más común. Eso sería más que todo con la biología humana, que sería a nivel genético. Y el sistema de salud, porque pensamos de que las transfusiones son, a veces, más que todo antes, no se hacía como un manejo de las transfusiones en el medio. Entonces, a veces habían mujeres que resultaban sensibilizadas con antígenos de la superficie en los glóbulos rojos, donde a veces las mujeres RH negativas recibían una sangre RH positiva, entonces eran sensibilizadas. De ahí voy a explicar qué es la isoinmunización RH. Según el MinSal, la isoinmunización RH es un proceso de producción de anticuerpos específicos contra el factor RH de una mujer que es RH negativa, que cursa con un embarazo con un feto RH positivo. Como resultado, podría ser de una transfusión feto-materna de elementos sanguíneos con características antigénicas diferentes. Es decir, estimula la producción de anticuerpos de la madre contra antígenos RH positivos del feto o del recién nacido. También esos anticuerpos son de tipo IgG, los cuales van a cruzar la barrera placentaria y se incorporan a la circulación fetal y se forman los complejos antígeno-anticuerpo en los eritrocitos RH positivos del feto, generando la isoinmunización RH. Además, podemos mencionar que los hematíes son destruidos por este retículo endoplasmático fetal después de producirse una reacción, la reacción antígeno-anticuerpo. La primera forma de contacto puede ocurrir cuando un hombre es positivo al antígeno en particular y está con una mujer que es negativa para ese antígeno. Entonces, cuando los antígenos maternos van a atravesar la barrera placentaria, esto va a provocar una hemólisis de los glóbulos rojos fetales, produciendo una anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia, que es característica de la enfermedad o del síndrome hemolítico perinatal. También puede haber una depleción de oxígeno en este síndrome, que lo vamos a hablar más adelante. La principal causa del síndrome o de la enfermedad hemolítica perinatal va a ser la incompatibilidad ABO, pero también está la isoinmunización RH, que es la más común. También podemos hablar que se considera una isoinmunización RH como una de las complicaciones tardías que se puede presentar en el embarazo si no se detecta a tiempo, que se puede asociar a una anemia fetal secundaria al paso transplacentario de anticuerpos maternos producidos por la misma hemólisis fetal, secundaria a los anticuerpos maternos que producieron la misma hemólisis fetal. Y
con lo que conocemos actualmente como hidrops fetal, que también lo vamos a hablar más adelante, que es una de las complicaciones más temidas de la enfermedad hemolítica perinatal. También se considera complicación tardía del embarazo siempre, pues también el paso activo de anticuerpos a través de la placenta va a ser o muy bajo o muy alto. Esto siempre dependiendo del tipo de si ya sea el anticuerpo que se haya mezclado o que haya una incompatibilidad o una inmunización RH dependiendo de cuál haya sido, ¿verdad? Pero el más común, como les dije, era el KEL y el RHD, ¿verdad? Que es el más común. Y estos van a atravesar a través de la placenta antes de las 24 semanas, donde a partir de las 24 semanas se incrementa de forma exponencial el ingreso de anticuerpos al ambiente intrauterino, desplazándose a través de la placenta, ¿verdad? Y asimismo no es detectada y tratada a tiempo dependiendo de la titulación de los anticuerpos que hayan en cada mujer. Bueno, siguiendo con la presentación y hablando un poco acerca de la epidemiología, aunque se conoce que antígenos de otros sistemas de grupos sanguíneos pueden causar la inmunización y eritroblastosis, el sistema RH es el más común que lo hace. Sabemos y la literatura nos explica que esta incidencia en la incompatibilidad, para saber más acerca de ella deberíamos de tomar diversos factores. Entre ellos tiene que estar el color de la piel, la etnia y la raza en sí de la población. Sin embargo, se estima que entre el 15% y del 5 al 8% de las personas que son de raza blanca y afroamericanos respectivamente van a ser RH negativos, lo cual nos deja un pequeño porcentaje de menos de 1 al 2% para razas asiáticas y nativas americanas, como también mencionaba mi compañera anteriormente. Siguiente, por favor. Si describimos la incidencia de esta inmunización, en sí resulta un tema bastante complejo según lo que encontramos en la literatura. Sin embargo, podemos decir que de 1 a 1.5% de todos los embarazos se pueden ver afectados. La literatura habla que el 10% de los países de América del Sur tienen una tasa del 10%, países de América del Sur, que las mujeres embarazadas sufren de esta condición, y en la literatura gringa se habla que de cada uno de 1,000 embarazos sufren esta condición. Se ha descrito también que los abortos espontáneos y médicos, en estos la inmunización llega a ser del 5 al 25% respectivamente, y también se conoce que antes, en el pasado, pues como esta patología no estaba bien descrita o esta condición no estaba bien descrita, la mayoría de estos morían. Pero ahora con la inmunización y todo lo que le podemos hablar de los nuevos tratamientos implementados, pues esta tasa obviamente ha mejorado en casi un 99%. Siguiendo también con la etiología, si bien todas las personas, como mencionaba mi compañera Milena, tienen un grupo sanguíneo que puede ser OAB o AB, tenemos también el factor RH. Este factor RH puede ser positivo o negativo. Estos nada más van a determinar las características de la sangre de esa persona y cuáles pueden ser heredados de cualquiera de los padres. En todo caso, puede ser uno o combinación de ambos. El del que vamos a hablar nosotros es cuando la madre es RH negativo, el padre es RH positivo y el producto es RH positivo. La etiopatogenia, la fisiopatología la vamos a describir a continuación para que podamos entender un poco más. Vaya, ahora siguiendo con la fisiopatología, como mencionaba mi compañera, ¿verdad? Que el sistema RH es uno de los más comunes. Entonces, este sistema RH tiene una serie de antígenos que están en la superficie del eritrocito
que entre los que podemos destacar son los D mayúscula, el E mayúscula, el C mayúscula, la C minúscula y la E minúscula, y el DU, que el DU es un alelo, pero del antígeno D, que va a reaccionar con algunos sueros anti-D. Entonces, las personas con un antígeno D mayúscula, estos son, se les denomina RH positivos, que representan el 85% en la población. Y a los que no tienen este antígeno D mayúscula, a eso se les dice RH negativos. Entonces, los individuos con genotipos 2D mayúscula son homocigotos, es decir, que todos sus hijos van a ser RH positivos. Y los individuos con genotipos D mayúscula y una D minúscula, estos son heterocigotos, y lo que quiere decir es que el 50% de sus hijos van a ser RH positivos y el otro 50% de sus hijos van a ser RH negativos. Entonces, para aclarar un poco, la incompatibilidad RH, entonces se refiere a cuando son dos factores RH distintos, es decir, un RH positivo y un RH negativo. Pero la isoinmunización en sí se refiere a la creación de anticuerpos que se da por un padre RH positivo y una madre RH negativa, y que el niño, como dijo mi compañera, iba a salir RH positivo, que esto puede llevar a que se produzca una hemólisis. Siguiente, por favor. Vaya, en la patogenia, la paciente que dijimos que la madre va a ser RH negativo, con una exposición a un antígeno D, es decir, un RH positivo, va a desarrollar dos tipos de respuesta. La respuesta inmune primaria, que se refiere a cuando se da el primer embarazo de la mujer. Entonces, en esta respuesta, los hematíes fetales van a pasar durante el embarazo, pero va a ser muy poco, por ejemplo, un 20, un 30% de esto, y se va a producir una sensibilización como de 0.5 a 1.5 ml, que es muy poco, y se produce así la producción de inmunoglobulina IgM. Esta IgM, como es una macroglobulina, no pasa la barrera placentaria. Entonces, por eso, y también esta respuesta es de respuesta lenta, por eso que a 6 meses posparto puede presentar la sensibilización. Por eso que no es muy rara la afectación de la enfermedad perinatal en el primer embarazo. En cambio, la respuesta inmune secundaria, ya se da a partir del segundo embarazo, que aquí hay una inmunización previa, pero es poca, pero tras la nueva exposición al antígeno, se van a producir más anticuerpos y se producen anticuerpos IgG, que estos anticuerpos IgG sí pasan la barrera placentaria, como son microglobulinas, van a pasar la barrera placentaria y van a generar una destrucción progresiva de los eritrocitos fetales. Y a diferencia de la respuesta inmune primaria, que la respuesta inmune primaria dijimos que era lenta, la respuesta inmune secundaria va a ser mucho más rápida y es más fuerte, por decirlo así. Siguiente, por favor. Vaya, entrando a la fisiopatología de la enfermedad hemolítica perinatal, la anemia que es producida por la introducción de la inmunoglobulina G a través de la barrera placentaria, esta conlleva a una hemólisis y produce una anemia progresiva que no se manifiesta antes de las 20 semanas del embarazo, y que los mecanismos por los cuales se va a producir esta hemólisis son alteración de la permeabilidad de la membrana eritrocitaria, eritrofagocitosis y la fragmentación de eritrocitos. Por esto, para que se lleve esto, hay una adaptación del feto donde va a aumentar la eritropoiesis medular y extramedular, es decir, en el hígado y en el vaso. Por eso se va a desarrollar una hepato- y esplenomegalia. Y es importante decir que en el hígado hay una infiltración de tejido eritropoyético que va a llevar a un compromiso circulatorio. Y por este compromiso circulatorio va a llevar a la aparición de hipertensión portal. Esta afectación hepática también puede favorecer a la alteración del metabolismo del hígado, ¿verdad?
Entonces, esta alteración del hígado puede provocar una disminución en la producción de factores de coagulación, también puede disminuir la producción de albúmina. Esto entonces nos va a provocar a que se den los edemas. También la citis y la anemia fetal grave puede producir una hipoxia tisular que va a lesionar a los vasos sanguíneos y va a facilitar a la salida o una extravasación de líquidos, y por esto mismo que se formen edemas o ascitis. También puede disminuirse la presión oncótica, que también va a llevar a que se produzcan edemas. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar puede llevar a la muerte del feto o incluso del neonato, ¿verdad? Porque como les mencionaba, también se puede dar por complicaciones o secuelas de esto. Siguiente, por favor. Vaya, el kernicterus. El kernicterus es una complicación que se puede dar en el nacimiento de un feto ictérico, y en casos críticos puede llevar pues a la aparición de esto, ¿verdad? Pero esto ya no es algo tan común que se ve por la prevención que ahora en día se hace. El kernicterus, más que todo, esto se da por la hemólisis que hay en el feto. Esta hemólisis libera hemoglobina, y esta hemoglobina se va a dividir en dos grupos: el grupo de la globina y el grupo N, que es neurotóxico, porque el grupo N va a ser convertido en bilirrubina indirecta, que es la neurotóxica, la que más afecta, y como se produce la bilirrubina indirecta porque el feto no tiene desarrollado el hígado al igual sus enzimas que son necesarias para metabolizar esta bilirrubina indirecta y convertirla en bilirrubina directa, que la bilirrubina directa no es neurotóxica. Entonces, los altos niveles de la bilirrubina indirecta van a provocar que ésta se vaya hacia los tejidos, en la piel, en la membrana neuronal, y esto va a producir una tumefacción, va a producir muerte celular, y esto va a hacer también que se adquiera el tinte ictérico, ¿verdad? Por eso el niño va a desarrollar una ictericia severa, disfunción cerebral a los 3 o 5 días, letargo, hipotonía, con opistótonos. Opistótonos es una posición en que el niño tiene rígida la cabeza hacia atrás. Por eso aquí dice el cuello hiperextendido, va a haber una mala succión, y que esta, como es una complicación muy grave, cerca del 10% de los niños con kernicterus logran sobrevivir a esto porque es una secuela muy seria. Siguiente, por favor. Vaya, con los factores de riesgo, como les mencionaba, el orden de nacimiento es un factor muy importante, porque como dijimos, el primer niño que nazca no va a tener, o sea, no va a ser seria la afectación, pero en cambio desde el segundo hijo que traten de procrear, sí va a tener una secuela muy seria porque ya hay una sensibilización. Y otro factor de riesgo es la hemorragia fetomaterna, como mencionaba mi compañera. En esta hemorragia fetomaterna, el riesgo es porque puede haber una sensibilización y así provocar la misma isoinmunización. Y la incompatibilidad de O, esta es porque esta incompatibilidad coexiste para el antígeno del grupo sanguíneo A o B, y puede reducir el riesgo de la sensibilización del RH hasta un 3%. Esto se decía que tenía hasta un factor protector, pero no estaba muy claro cómo sucedía esto. Y en cuanto a los factores obstétricos, por ejemplo, una operación por cesárea o un traumatismo que tenga en el lecho placentario durante el trabajo de parto, podía incrementar el riesgo de que haya una transfusión feto-materna y que haya una sensibilización, y por ende provocar la isoinmunización y afectar al feto. Y con el género, pues según estudios también, los recién nacidos masculinos eran más propensos a desarrollar una enfermedad más grave que las mujeres,
pero aún esta observación no estaba muy clara. Y en el grupo étnico, como mencionaba mi compañera anteriormente, cerca del 15% de la población caucásica es RH negativa, en comparación con 7% de los estadounidenses de raza negra son RH negativo, es decir, que hay más población RH positiva, y en las poblaciones asiáticas en las poblaciones asiáticas casi había un 0% de población RH negativa, es decir, que la mayoría era RH positivo, y así pues tener la complicación de juntarse de acompañarse o casarse con una mujer RH negativa y pues causar la inmunización posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la presentación clínica, en sí, como ya mencionaba Irving, las manifestaciones clínicas de esta incompatibilidad del grupo sanguíneo van a ser el resultado de la destrucción de los glóbulos rojos del feto. Entonces tenemos primeramente la ictericia. Algo que debemos de tener en cuenta es que la mayoría de los recién nacidos que presentan una incompatibilidad del grupo sanguíneo o de RH no tienen un aumento de la bilirrubina ni color amarillento al nacer, porque toda la bilirrubina del feto va a ser eliminada por el hígado de la madre. Sin embargo, y es aquí donde debemos estar atentos, tras el nacimiento es el hígado de este recién nacido el que sabemos ya se empieza a encargar de la eliminación de la bilirrubina. Como el hígado se encuentra aún inmaduro, tiene la capacidad de procesar la bilirrubina bastante limitada. Por ello, se va a estar produciendo una cantidad que es exagerada, lo que ocurre en estas incompatibilidades, y aparece lo que conocemos como ictericia dentro de las primeras 24 horas del nacimiento, alcanzando niveles máximos entre el tercer y cuarto día. Si el nacimiento o al momento de nacer se produce un aumento de esta bilirrubina, es importante ya que puede producir ictericia intensa en el recién nacido y también llegar a su cerebro, como ya les mencionaba Irving anteriormente. La literatura también nos mencionaba o nos dividía la presentación de las manifestaciones clínicas como signos tempranos, signos intermedios y signos tardíos. En los tempranos, pues niveles de bilirrubina en sangre alto, superior a 18, ictericia extrema, succión o alimentación deficiente y tendencia a que ellos se queden dormidos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En los signos intermedios, pues mencionaban llanto agudo, espalda arqueada con cuello hiperextendido hacia atrás, fontanela abultada y también puede haber presencia de convulsiones. Y ya en signos tardíos, pues si estos niños sobreviven posteriormente, desarrollan pérdida de la audición, puede haber incluso un retraso mental, rigidez muscular, problemas a nivel del habla, convulsiones y también alteraciones en el movimiento. Si hablamos de la anemia, pues sabemos que la hemoglobina baja en la sangre del cordón al nacer va a reflejar la gravedad relativa del proceso hemolítico que se ha llevado intrauterinamente y se van a encontrar cerca del 50% de los casos. La hepatoesplenomegalia se va a observar como el crecimiento del hígado y el vaso en caso de hemólisis grave y algunas veces se observa en relación con ascitis con riesgo de alto de rotura esplénica. Y ya la hidropsia fetal, pues esta enfermedad RH grave tiene una relación histórica con la hidrocepsia fetal y alguna vez se creyó que era una de sus causas más frecuentes. Las manifestaciones clínicas en sí en el feto van a incluir lo que son la hipoalbuminemia progresiva con ascitis, derrame pleural o incluso se pueden presentar ambos. Anemia crónica grave que incluye hipoxemia secundaria e insuficiencia cardíaca. Debemos de saber que existe un riesgo bastante elevado de muerte fetal tardía, mortinato e intolerancia al momento del trabajo de parto. Muchas veces el recién nacido tiene edema generalizado, en particular en la piel de zonas del cabello que pueden detectarse en la ecografía prenatal. Siguiente, por favor. Una pregunta, María José, ya van a acabar, criatura. Sí, doctora, ya solo vamos a hablar el diagnóstico, que es bastante rapidito, y las indicaciones y la dosis en el caso de la prevención y el tratamiento. Pero sí,
Va, Faltan poquitas. está bueno, hija, dale. Está Va. bonito, está bonito. Va, gracias, doctora. Voy a hablar acerca del diagnóstico, que es importante tener ciertos exámenes de laboratorio y una buena historia clínica para el mejor diagnóstico. El primero es tener el tipeo sanguíneo de la madre para saber su grupo y si es RH positivo o negativo. Contar con una buena historia clínica y se debe de indagar sobre antecedentes de aborto, muertes perinatales, transfusiones sanguíneas previas. Se debe indagar también sobre el tipo sanguíneo del padre y de los hijos anteriores, si es que tiene hijos anteriores. También se debe de preguntar si alguno de sus hijos al momento de nacer presentó ictericia. Se debe contar con un hemograma y importante que se debe de realizar CUMS directo y CUMS indirecto. El directo se realiza para saber si hay anticuerpos que estén en contra de sus glóbulos rojos y el indirecto para saber si hay anticuerpos que reaccionen ante los glóbulos rojos de un posible donador. Si una embarazada es RH negativo y el antígeno débil es negativo, se descarta la isoinmunización RH. Sin embargo, se tiene que repetir a la mitad del embarazo o de 24 a 28 semanas. Y si en ese CUMS indirecto que se realizó se positiviza, se debe de referir a ecos especializados o a un nivel de atención de segundo o tercer nivel. En el caso de que sea RH negativo ella sea RH negativo y el CUMS indirecto sea positivo, porque lo normal de los CUMS es que sean negativos, entonces se confirmaría el diagnóstico. Siguiente, por favor. En la prevención y el tratamiento se hace la inmunoprofilaxis, que también se conoce como inmunosupresión mediante anticuerpos, porque no es más que la agregación pasiva de anticuerpos para evitar la isoinmunización RH. La inmunoprofilaxis se administra a la paciente embarazada con RH negativo y un CUMS un CUMS indirecto negativo. Esto se hace para prevenir la isoinmunización RH y depende de varios factores como el estado inmunitario de la paciente, si la paciente durante su embarazo ha tenido hemorragias, si se han realizado maniobras invasivas como la amniocentesis o versión cefálica externa, y también sobre la disponibilidad de los recursos. La dosis de la gamma globulina anti-D es de 300 microgramos intramuscular que se cumplen dentro de 72 horas postparto. Sin embargo, se puede cumplir hasta un mes posterior al evento. Siguiente, por favor. Dentro de las indicaciones, se dice que se debe de aplicar a toda mujer RH negativa con CUMS indirecto negativo en las semanas de embarazo de la 22 a la 32. Y también se debe de aplicar posterior al parto, a pesar de que ya se haya aplicado durante esa semana de embarazo. Hay casos en los que está indicada la inmunoprofilaxis como amenazas de aborto. En abortos, cuando es menor a 12 semanas, solo se utiliza una dosis de 50 microgramos, que esto se ha evidenciado que es capaz de cumplir con todos los glóbulos rojos que pudieran pasar a la circulación materna. En embarazos ectópicos, en placentas previas sangrantes y en las maniobras invasivas, como ya había mencionado.
Y si la madre al momento del parto, ella es RH negativa con un CUMS indirecto negativo, pero el bebé es RH positivo, aún así se tiene que realizar la inmunoprofilaxis a pesar de que la paciente decide esterilizarse. Siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones, tenemos que una paciente RH con exposición al antígeno D ha desarrollado psicoterrespuesta, siendo la segunda la más fuerte y la más rápida. La prueba de CUMS indirecta nos va a ayudar a diagnosticar la isoinmunización RH. Y si hay un CUMS indirecto con una respuesta de 1 a 16 diluciones, se debe de sospechar altamente de que sí haya una isoinmunización RH materna, y se tiene que repetir 4 semanas después de haberse realizado el primero. Y si este persiste positivo, se debe de referir a tercer nivel con perinatología. Siguiente, por favor. Dentro de las recomendaciones tenemos que se debe de realizar el tamizaje a todas las pacientes en el control prenatal para así saber su grupo sanguíneo y si es RH positiva o negativa. Se debe realizar también el CUMS indirecto y si este es positivo se deben tomar las medidas que antes ya mencionamos. También al momento del parto se tiene que tomar la muestra de sangre del recién nacido del cordón umbilical para determinar su grupo sanguíneo, el factor RH, y se debe realizar un CUMS directo, hemograma, y también se debe de realizar bilirrubinas, por lo que antes mencionaban que la ictericia es una de las presentaciones en los recién nacidos. Siguiente, por favor. Y se debe de establecer una buena comunicación médico-paciente para que la paciente sienta la confianza y de decirnos sus antecedentes de abortos, de muertes perinatales previas, si ha recibido transfusiones, si en los hijos anteriores, si es el caso, han presentado ictericia, también sobre el tipo sanguíneo del padre y de sus hijos anteriores, si es el caso. Siguiente, por favor. Esas son las bibliografías de donde nos apoyamos para recopilar la información. Siguiente. Vaya niños, ITS y embarazo, por favor, compartan. Gracias y su inmunización. Doctora, no sé si podría aceptarme, es que voy a entrar del teléfono porque casi me quedo sin carga. Gracias. ¿Y qué pasó con el 11? Ahorita, doctora. Bueno, tenga muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 11 con el tema de enfermedad de transmisión sexual en el embarazo. Los integrantes son Fernanda González, Francisco González, Álvaro Grande y Tatiana Guerrero. Siguiente. Como introducción, las infecciones de transmisión sexual son una problemática importante dentro de la salud pública en El Salvador. En el 2021, el Ministerio de Salud registró 9.305 casos y si bien presenta una problemática de salud para el adulto que padece una ITS,
Por las complicaciones que se conlleven, el problema se agrava cuando la mujer está embarazada porque puede infectar al bebé mediante mecanismo de transmisión vertical, ya sea causado de forma transplacentaria o durante el parto, causando la contaminación en el recién nacido, llevándolo a tener posibles complicaciones que ponen en riesgo la vida. Por lo tanto, es necesario analizar las principales ITS relacionadas durante el parto, conocer los agentes etiológicos, su sintomatología, formas de presentación y tratamiento. Siguiente. Nuestros objetivos, el objetivo general es conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el embarazo, su agente etiológico y su respectivo tratamiento. Los objetivos específicos son definir las manifestaciones clínicas de las principales enfermedades de transmisión sexual en el embarazo y mencionar los factores de riesgo y las medidas de prevención de las ITS. En la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. La mayoría de los casos son asintomáticos. Se estima que anualmente unos 374 millones de personas contraen alguna de estas 4 ITS que son clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. La infección por el VPH está asociada a 570,000 casos de cáncer de cuello uterino en el 2018 y a más de 300,000 defunciones por dicha enfermedad cada año. En 2016, casi 1 millón de embarazadas tenían sífilis y esta infección causó complicaciones en alrededor de 350,000 partos y de ellos 200,000 fueron muertes del feto o del recién nacido. Las ITS tienen efectos directos en la salud sexual y reproductiva a través de la estigmatización, la infertilidad, el cáncer y las complicaciones del embarazo y pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Siguiente, por favor. Bueno, las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades infectocontagiosas que tienen como denominador común la transmisión sexual de forma predominante. El contacto suele ser vaginal, oral o anal, pero a veces puede transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Las infecciones de transmisión sexual también pueden transmitirse hacia otras partes del cuerpo a través del contacto con úlceras o secreciones. Por ejemplo, si luego del contacto con genitales infectados se tocaran los ojos, podría producirse una infección ocular por gonorrea. Las mujeres embarazadas pueden infectarse de una ITS del mismo modo que las mujeres no embarazadas, pero con el problema de que algunas de estas infecciones, si no tienen un tratamiento oportuno, se pueden transmitir e infectar al feto o al recién nacido. Es por esto que la educación, la detección, el tratamiento y la prevención son elementos esenciales de la atención prenatal. Siguiente, por favor. Dependiendo del tipo de ITS, la infección se puede transmitir durante el embarazo a través de la placenta o en el momento del parto, al entrar el bebé en contacto con las secreciones vaginales. En el recién nacido infectado se pueden producir síntomas específicos como conjuntivitis, en el caso de clamidia y gonococo. Otras pueden producir infección neonatal grave como en el herpes genital. Otras pueden pueden pasar desapercibidas en el nacimiento y convertirse en una infección crónica como ocurre en el VIH, hepatitis B y C. Y otras, si no se diagnostican y tratan, pueden producir secuelas físicas y mentales permanentes en el bebé, como en el caso de sífilis. Afortunadamente, si la infección se diagnostica en la gestante y el tratamiento se administra de forma adecuada, se puede prevenir la infección en el feto y en el recién nacido en la mayoría de los casos. Siguiente. Otras complicaciones que se podrían presentar son nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, ruptura prematura de la membrana, enfermedad inflamatoria pélvica, aborto espontáneo o incluso nacimiento sin vida. Siguiente. Los factores de riesgo, tenemos penetración anal, que hay un riesgo mayor de contagio para algunas infecciones que la penetración vaginal, como en el caso de la infección por el VIH. En el sexo oral, muchas ITS como el virus del herpes, gonorrea, sífilis, pueden transmitirse con una relación exclusivamente de sexo oral.
Y utilizar juguetes durante las relaciones sexuales también implica riesgo de transmisión para algunas ITS. Los besos en la boca o el contacto íntimo como caricia o masajes es un riesgo de transmisión más bajo que las prácticas sexuales con penetración y no tiene riesgo con respecto a infecciones del VIH o hepatitis B. Siguiente. Con los determinantes de salud. Siguiente. En el medio ambiente tenemos dificultad para el acceso de agua potable, bajo nivel socioeconómico, dificultad de desplazamiento hacia unidades de salud, ya sea por vivir en área rural y no contar con transporte, nivel de cultural o creencias que generen desconocimiento sobre efectos secundarios que pueden perjudicar al bebé durante el parto. En el sistema de salud tenemos falta de información y campañas de concientización sobre las ITS, dificultad de acceso a la unidad de salud y poder tener sus controles prenatales, la baja calidad de atención en cuanto a métodos anticonceptivos del personal de salud. Siguiente. En los estilos de vida tenemos las conductas sexuales irresponsables sin protección durante el embarazo, las múltiples parejas sexuales, desinformación de educación sobre higiene personal. Espérame, Tatiana, hazme un favor, regresar a la anterior. Eso. Espera, te falta información. Métodos. Mira aquí. O miren aquí. Baja calidad de atención en cuanto a métodos anticonceptivos del personal médico. Mi pregunta es esta, entonces. ¿Y que los anticonceptivos previenen las ITS? Tatiana. No, no las previenen. ¿Y entonces? Estamos hablando de prevención de ITS, ¿verdad? Sí, y las sí. únicas que los previenen, ¿cuáles son? Porque hay un método, ¿cuál es? Los métodos de barrera. Exactamente, entonces hubieran tenido que poner tal vez, especificar, ¿me explico? Ajá. Nada más, o sea, especificar a qué se están refiriendo. Y más que todo aquí enfatizar en la falta de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Ok. Vaya pues hija, sigamos. En el estilo de vida, el sedentarismo y el abuso de sustancias tóxicas. En biología humana tenemos el inicio temprano de las relaciones sexuales porque la inmadurez del sistema reproductivo de las adolescentes supone una mayor susceptibilidad para las enfermedades de transmisión sexual, porque el epitelio que reviste la vagina ofrece una menor resistencia de forma fisiológica en las niñas jóvenes, por lo que es posible que a ese nivel asistan gérmenes como el gonococo, que en la mujer adulta no lo hace. También recurrencia de infecciones de vías urinarias que predisponen a una infección vaginal y antecedentes de aborto. Siguiente. Continuando con las enfermedades de transmisión sexual como tal, vamos a empezar con sífilis. La sífilis, su agente etiológico es treponema pálido y el periodo de incubación va de alrededor de 10 a 90 días, con una media de 3 a 4 semanas. La forma de transmisión también se puede adquirir mediante contacto sexual con personas portadoras de la lesión de sífilis reciente, ya sea por medio de transmisión sexual mediante la penetración, y por vía transplacentaria congénita, que es la vía a la que también le vamos a poner énfasis, por la vía de transmisión vertical, mediante ya sea transplacentaria o mediante la contaminación durante el parto, mediante el paso del bebé en el canal vaginal. Raramente también se puede presentar por transfusión sanguínea, ya que el treponema vive poco en las condiciones en que ésta se presenta. Siguiente, por favor. Bueno. Comenzando con las definiciones de caso, vamos a hablar primero de la sífilis materna. Esta se caracteriza porque se va a presentar principalmente en toda mujer embarazada, puérpera o hasta un mes posterior al parto, que se va a presentar con evidencia clínica de sífilis y prueba treponémica o no treponémica positiva o reactiva independientemente de la titulación.
Con respecto a la sífilis congénita, le podemos clasificar en caso sospechoso y caso confirmado. El caso sospechoso se va a presentar en el recién nacido o mortinato, que es el nacimiento del bebé muerto, o muerte fetal de más de 20 semanas de gestación de una madre con signos o síntomas sugestivos de sífilis materna. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las características de esta patología. Y el caso confirmado hace énfasis en el caso clínico de sífilis congénita, que es en el recién nacido mortinato o muerte fetal de más de 20 semanas de gestación con una madre que se le ha confirmado el padecimiento de sífilis en el embarazo y que no ha tenido un tratamiento o no ha sido el mejor tratamiento, un tratamiento óptimo para la enfermedad. Siguiente, por favor. Aquí se puede observar en un fetograma de un óbito infectado y aquí se puede observar como la lesión con una apariencia ampollada en los fémur. Aquí se puede observar el fémur, cómo se ve distanciado de la tibia, ¿verdad? Esta es la imagen A, y en la imagen B podemos observar la placenta hidrópica, que esta se ve con una textura como ampollada también, y que se va a presentar en un paciente recién nacido de una paciente embarazada con sífilis. Siguiente. Bien, con respecto a la sífilis primaria, vamos a observar que esta se caracteriza por la presencia del chancro primario. Esta es una lesión abundante en treponemas y físicamente la vamos a caracterizar por una pápula indolora que luego posteriormente va a evolucionar y se va a erosionar y se endurece formando una úlcera superficial que también es indolora y con márgenes indurados, una base limpia y también firme. Con respecto al caso sospechoso de sífilis primaria, va a ser toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: una úlcera única o indolora en el pene, también en el cuello uterino, labios vulvares, área perianal, recto, faringe, lengua y labios. Con respecto al caso confirmado, podemos ver que se caracteriza porque hay dos pruebas serológicas reactivas para sífilis: la RPR, que es la regina plasmática rápida, o la prueba rápida para sífilis, y la FTAS. Siguiente, por favor. Hablando de la sífilis secundaria, esta se va a caracterizar porque va a tener, o las manifestaciones clínicas van a aparecer 2 a 8 semanas luego de que se dé la curación del chancro. Este se va a presentar por la diseminación del treponema, que va a conllevar a la producción de síntomas más sistémicos como lo que son las fiebres o linfadenopatías, y que también van a haber lesiones que son distantes al área donde hubo la inoculación del virus, como por ejemplo se puede observar en la imagen A, que son lesiones con forma de diana en las palmas de un paciente con sífilis secundaria. Y en la imagen B podemos observar los parches de mucosa alrededor de la boca de un paciente igualmente con sífilis. Siguiente, por favor. Con respecto a la clamidia, es una enfermedad igualmente de transmisión sexual que es bastante común y es causada por Chlamydia trachomatis y puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello uterino, en el recto, en la garganta, y los hombres pueden presentar o contraer clamidia infectando la uretra, el recto o la garganta también. La sintomatología con respecto a la mujer puede incluir el flujo vaginal anormal, que también puede presentarse con un aroma fétido, sensación de ardor al orinar y la sensación de dolor durante mantener relaciones sexuales. Y esto se va a caracterizar también por las lesiones que puede llegar a generar la patología. Y si la infección se puede llegar a propagar, puede llegar a producir dolor abdominal bajo durante las relaciones sexuales, también náuseas y fiebre, y puede llegar incluso a producir enfermedad inflamatoria pélvica. Siguiente, por favor. Y podemos observar cómo hay una infección o cómo se puede ver la lesión a nivel del útero. Y me menciona la bibliografía que existen ciertos pacientes que tienen una mayor predisposición a padecer la enfermedad, por lo que se le tiene que estar realizando evaluaciones de manera anual. Primero tenemos las mujeres sexualmente activas de 25 años o menos, las mujeres mayores de edad que tienen nuevas o múltiples parejas sexuales, e incluso las mujeres que tienen una pareja sexual con una enfermedad de transmisión sexual. Y también, por último, los hombres que tienen relaciones con otros hombres.
que también presentan un riesgo elevado para padecer enfermedad de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Con respecto a las complicaciones que se pueden observar, tenemos que la infección por clamidia que no se trata de manera adecuada puede llegar a propagarse al útero, a las trompas de falopio, y como mencioné anteriormente puede llegar a causar la enfermedad inflamatoria pélvica y eso puede posteriormente también llegar a causar un embarazo ectópico, infertilidad y la enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, los bebés de los bebés recién nacidos de madres infectadas con clamidia también pueden padecer o ya pueden llegar a contraer infecciones, ya sea conjuntivitis o incluso neumonías, que pueden también ser más probables cuando pueden llegar a ser que el bebé nazca antes de tiempo, nazca prematuro. Sin embargo, con respecto a la conjuntivitis, es más común que se presente en pacientes, en hijos de madres con gonorrea, que será una conjuntivitis que más adelante la vamos a ver, que es bastante notorio la secreción ocular. Siguiente, por favor. Con respecto al herpes genital, este es causado por el virus del herpes simple 1 y 2, y si existen antecedentes de la infección por herpes genital, es frecuente que se vaya a dar algún episodio durante el embarazo. También la infección del neonato puede ser muy grave, por lo que también se tiene que evaluar el tipo de parto que va a tener la madre, ya sea un parto natural o por cesárea. Y la cesárea puede proteger, como mencioné, de la transmisión sexual al recién nacido. Y por ese motivo, si existen lesiones herpéticas en el canal vaginal o incluso en la vagina de la madre, es necesario que se realice una cesárea para evitar las posibles complicaciones al recién nacido. Siguiente, por favor. Bien, como mencioné, la etiología del virus del herpes simple 1 y 2, y el periodo de incubación va de 2 a 12 días, y las infecciones por virus de herpes simple pueden clasificarse en 3 grandes grupos. El primer grupo, que es el episodio primario, o el primer episodio primario, que va a ser en el cual se aíslan el virus de herpes simple 1 o 2 en las secreciones genitales ante la falta de anticuerpos contra el virus de herpes simple 2. Como de forma característica es que únicamente el 33% de los pacientes que presenten este tipo de episodio van a tener alguna sintomatología, los demás no. Y aquí se puede observar en la imagen como hay un edema y una coloración rojiza y también ampollas a nivel de los labios mayores. Siguiente, por favor. Con respecto al primer episodio no primario, este se va a diagnosticar cuando se aísla el virus de herpes simple en mujeres que solo tienen el otro anticuerpo contra el virus de herpes simple en el cuerpo. Y la enfermedad por reactivación, esta se va a caracterizar por el aislamiento del virus de herpes simple 1 o 2 del aparato genital de las mujeres con los mismos anticuerpos serotípicos. Y algo importante de esta patología o de esta enfermedad de transmisión sexual es que se puede llegar a presentarse en alrededor de un 30% de los pacientes encefalitis, y se descubre la anomalía diseminada en múltiples órganos importantes en alrededor de un 32%, como por ejemplo aquí se observa en la imagen el tejido cerebral necrótico de un paciente recién nacido que falleció debido a una infección diseminada por el herpes simple. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar de las manifestaciones clínicas como tal del herpes simple. Vamos a observar que se van a ver máculas y pápulas que posteriormente van a progresar a vesículas, y estas vesículas toman la forma de uvas, son bien redondas, que posteriormente pueden llegar a formar pústulas y úlceras cuando ya estén en un estado un poco más avanzado, que provocan lesiones bastante dolorosas, que son, dan prurito. También adenopatías inguinales que pueden ser bilaterales o unilaterales, pueden llegar a ser blandas, y la sintomatología puede llegar a tener una duración de 11 a 15 días. Con respecto a las definiciones de caso, el caso sospechoso es toda persona que presente lesiones mucocutáneas en el área genital, oral o perianal, consistente en pequeñas vesículas dolorosas que están agrupadas o que progresan a úlceras eritematosas. Como mencioné primero, comienzan como las máculas y las pápulas, que posteriormente van progresando y van evolucionando a las úlceras o pústulas. Y en pediatría vamos a ver que el caso sospechoso va a
corresponder a un recién nacido expuesto, y el recién nacido expuesto corresponde a un recién nacido que puede tener la contaminación transplacentaria o por el canal de parto. Y por último, recién nacido sintomático o con lesiones herpéticas en ojo, cerebro o con manifestaciones más sistémicas. Siguiente. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de la gonorrea. Decimos que este tiene un periodo de incubación aproximadamente de 2 a 7 días y las manifestaciones clínicas, las que nos interesan saber en este caso, es en el caso de la mujer embarazada. Cabe recalcar que tanto la mujer embarazada como no embarazada puede tener la misma sintomatología. En este caso de gonorrea, las pacientes van a manifestar uretritis, secreción purulenta, disuria, poliuria y urgencia urinaria. Fernanda, ¿y la cámara? Sí la tengo encendida, doctora, solo que no me funciona el micrófono de la computadora, pero sí la tengo encendida. Está No bueno, sé si no ya te me vio, estoy preocupes. conectada de 2 dispositivos. Va, chévere, bueno. hija, no te preocupes, dale. Sí. Gracias, doctora, para que me vean. Vale. Entonces, en forma crónica puede llegar a presentar salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica. Cabe recalcar que una de las complicaciones más comunes de todas estas infecciones son los abortos, ¿verdad? Nacimientos prematuros, que es antes de las 37 semanas, y que incluso los bebés pueden nacer pues ya muertos. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición de caso, tenemos que todo caso sospechoso debe de ser aquella persona que presenta, aquella paciente embarazada que presente secreción mucopurulenta a través de la uretra, en el caso del hombre masculino, y en la mujer cervicovaginal, anal u oral. Todo caso confirmado va a ser a través de un examen que se detectan diplococos gram negativos intracelulares y extracelulares, que se va a realizar con una coloración de Gram o que se aísle en sí el cultivo de Neisseria gonorrea. Siguiente, por favor. Y cabe recalcar que todas estas infecciones, en el caso del control del embarazo, todo se lleva a notificar al sistema de VIGEPS. Siguiente. Una de las complicaciones en el neonato es la conjuntivitis. Generalmente incluye enrojecimiento en los ojos del niño, presencia de pus espeso en los ojitos e inflamación de los párpados. Y este tipo de conjuntivitis generalmente se va a presentar en los primeros 2 a 5 días de vida. También se puede evolucionar a infecciones graves de la sangre como una bacteriemia, recubrimiento del cerebro y de la médula espinal como una meningitis en el caso del recién nacido. Siguiente, por favor. En el caso del virus del papiloma humano, decimos que esta infección puede ser más aparente durante el embarazo y es frecuente más que todo en las mujeres infectadas por el aparecimiento de las verrugas genitales o los famosos condilomas, que esos básicamente crecen y se hacen más visibles. En la infección del VPH se considera de bajo riesgo. La única recomendación en este caso sería una cesárea, ¿verdad? Porque puede haber lo que es una ruptura de estas verrugas genitales, lo cual pues puede infectar al feto, al bebé. En el caso de si el hijo, el bebé, el recién nacido, llegase a contraer lo que es el VPH, la causa más frecuente es a futuro, ¿verdad? Que desarrolle verrugas en las cuerdas vocales u otras áreas durante la infancia o la niñez. Esta condición se conoce como una papilomatosis, pero es rara, ¿verdad? Siguiente. En cuanto a la candidiasis vulvovaginal, decimos que esta tiene un periodo de incubación de 8 a 15 días y sus manifestaciones clínicas, estas pueden presentar prurito vulvar, dolor, dispareunia, disuria, secreción vaginal blanquecina, edema vulvar, fisuras y escoraciones, pero cabe recalcar que este incluso puede llegar a ser asintomática. Entonces es importante mencionarle a la paciente durante los controles prenatales que esté pendiente, por ejemplo, si hay cambios en las secreciones, ya sea tanto en el color como en la cantidad.
en el caso de un caso sospechoso, vamos a decir que es toda aquella que presente los siguientes signos y síntomas, como el prurito vulvar, la irritación, la descarga de flujo vaginal, ¿verdad? Que ya sea blanquecino, a veces la consistencia puede ser como un requesón, que está adherido básicamente a las paredes vaginales y puede presentar eritema de los labios y vulvar, ¿verdad? Sin embargo, durante el parto, en este caso, el canal vaginal está contaminado por hongos, ¿verdad? Entonces, en el caso del recién nacido, este puede ingerirlos y tener una candidiasis oral o esofágica. En el caso confirmado, lo hacemos a través de un estudio microscópico de secreción al fresco o punteo de Naguen. Siguiente, por favor. La tricomoniasis, decimos que esta es una de las infecciones vaginales más complicadas, porque esta sí suele presentar síntomas más incómodos que los anteriores. Por ejemplo, en el caso de los síntomas, este puede llegar a presentar una vaginitis leve, moderado, severa, con irritación. El flujo en cuanto a la cantidad suele ser abundante, suele ser verdosa, suele ser espumosa, con presencia de ardor, puede presentar prurito e incluso tiene un olor como a pescado, lo menciona la literatura. Entonces, en el caso de la transmisión, pues es vía sexual y los hombres pues suelen ser más asintomáticos que nosotros las mujeres, ¿verdad? En cuanto a las características clínicas que suele presentar, digamos, a la inspección a la hora de examinar a nuestra paciente, es el famoso cuello en fresa, que es característica patoneumónica de la tricomoniasis. Siguiente. En el caso de caso sospechoso, toda mujer que presente 2 o más de los siguientes síntomas, como el prurito vulvar que mencionábamos, el ardor, el enrojecimiento o dolor en genitales, también con las pequeñas petequias que son las famosas cuello en fresa, y secreción profusa acuosa y color verde amarillo y olor fétido. Todo este caso, mientras no tengamos un diagnóstico de laboratorio, podemos decir que se puede pensar en esa infección. El caso confirmado va a ser todo caso en el cual el estudio microscópico de secreciones al fresco o por estudio histopatológico de Papá Nicolau. Pero sí, esa básicamente se detecta a la simple inspección clínica que nosotros hagamos. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis, según la OMS, esta cobra muchas vidas y supone una pesada carga para las comunidades y el sistema de salud. Se estima que más o menos más de 600,000 a 1 millón de personas mueren por esta infección y más de 4 millones son de casos nuevos agudos por año. De estas muertes corresponde el 47% al virus de la hepatitis B y el 48% al virus de la hepatitis C. Y el resto, pues, al virus de la hepatitis A y E. Siguiente. Cabe recalcar que estas características de estas hepatitis, entre que las principales que es la B y la C, tienen una vía de transmisión, en el caso de la B, parenteral y sexual, ambas. Y tienen un periodo de incubación de más o menos de 4 a 6 semanas. Pueden evolucionar de aguda a crónica, ambas, y esas sí tienen una transmisión vertical y pueden evolucionar durante el embarazo. En el caso de la hepatitis B, decimos que la gestación en sí no va a empeorar durante el embarazo, excepto si está asociado a un daño hepático crónico previo, es decir, que la paciente no se había dado cuenta que tenía el virus de la hepatitis B. Hasta hoy, pues, no se ha demostrado un aumento en las complicaciones prenatales como muerte intrauterina, aborto o anomalías congénitas, con excepción de que un mayor riesgo de parto prematuro en gestantes tenga un gran cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, en el caso del virus de la hepatitis B,
se dice que se alcanza en el último trimestre un alto porcentaje de infección, es decir, del 80 al 90% puede transmitirlo al bebé, más en comparación si es transmitida en el primer trimestre. En cuanto al caso sospechoso de la hepatitis B aguda, lo vamos a clasificar en cuanto presente estos signos o síntomas como fiebre, malestar general, cansancio, que presente también anorexia, náuseas, ictericia, dolor a la palpación al cuadrante superior derecho. Y un caso confirmado pues va a ser a base de los criterios clínicos que ya vamos a tener durante la historia clínica y con los biomarcadores, ¿verdad? En este caso con los antígenos respectivos positivos. En cuanto a la hepatitis B crónica, se dice que esta persona que no cumple con la definición de un caso de hepatitis B aguda, es decir, una persona sintomática con o sin historia de una hepatitis aguda, estas presentan lo que es las siguientes sospechas hepáticas crónicas, como persona sometida a pruebas de una estrategia de atención o población específica en tamizaje, es decir, cumple otros criterios más graves de los que presenta una hepatitis aguda. Y el caso confirmado pues va a ser el criterio crónico, el criterio clínico, perdón, los antígenos positivos y el antígeno de COR. Siguiente, por favor. En cuanto al virus de la hepatitis C, la transmisión puede ser durante el embarazo o al momento del parto, siendo este el último más frecuente, debido al escaso paso trasplacentario del virus y a la exposición a fluidos hemáticos contaminados maternos durante el parto. Entonces, el mecanismo exacto de esta infección al feto en sí se desconoce, pero se destacan diversos factores de riesgo que van a favorecer lo que es la transmisión de una madre portadora del virus de la hepatitis C al hijo, es decir, factores como, por ejemplo, niveles altos de ARN del virus de la hepatitis C en el suero materno, también una asociación por infección por VIH, el uso de drogas endovenosas y antecedentes de transfusiones sanguíneas. Entonces, básicamente, esto se clasifica igual que el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Tanto agudo como crónico. Y en este caso, se va a cumplir como la aparición de una enfermedad aguda inespecífica con signos o síntomas de infección, es decir, fiebre, malestar general, cansancio, signos o síntomas de daño hepático que pueden ser clínicos, ¿verdad? Como anorexia, náuseas, ictericia, coluria, entre otros. E incluso también el aumento de la concentración de la alanina aminotransferasa más de 10 veces el límite superior, ¿verdad? Y el caso confirmado ya va a ser pues el criterio clínico, los antígenos positivos. Y en cuanto a la hepatitis crónica, persona que de verdad no cumple con la definición de este caso de hepatitis aguda, es decir, persona sintomática con o sin historia de hepatitis aguda y con una alteración en las pruebas de función hepática o que presente cualquiera de las siguientes sospechas diagnósticas como una hepatopatía crónica, el cáncer hepático y las personas sometidas a pruebas como parte de una estrategia de atención a poblaciones específicas y siempre concluyendo ya sea con el criterio clínico y los antígenos positivos. Bueno, continuando con lo que es el desarrollo de este tema, hablaré de una de las enfermedades que mayormente está como más disponible información hacia la población, ¿verdad? En lo que es el VIH en las mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta que toda mujer en estado de gestación debe realizarse un test y la infección por el VIH se puede transmitir al recién nacido durante el embarazo, durante el parto o a través de la leche materna, ¿verdad? Como norma general se recomienda que cualquier embarazada infectada por el VIH siempre tiene que dársele tratamiento antirretroviral y tiene que estar controlado en el sentido de que siempre tenga su carga viral lo más reducida posible, ¿verdad? Si el control de la infección es óptimo, el parto puede ser vaginal, aunque en las determinadas situaciones se recomendará la realización de la cesárea.
Hay que tener en cuenta que en el país la lactancia materna está contraindicada en nuestro medio en cualquiera de los casos, pero hay que también tener en cuenta que las mujeres que mantienen una lactancia materna, pero que reciben terapia antirretroviral, en los menor a los 6 meses, durante los primeros 6 meses, tiene un 3.9% de probabilidad de transmitir el virus, y este aumenta un 8.71 cuando es mayor a 6 meses la lactancia. Esta lámina representa lo que es parte de la concientización de la OMS de parte del VIH, en el cual habla sobre el 90-90-90, el tratamiento para todos. Vaya, pero mira, Francisco, pasa eso porque mañana, el miércoles, hay un tema solo para VIH. Ah, vaya. Bueno, con el tratamiento farmacológico de las enfermedades de las que anteriormente estuvimos mencionando, hay que tener en cuenta que los fármacos, bueno, esta tabla es de los lineamientos sobre la infección de transmisión sexual del MinSal, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que estos fármacos todos son categoría B, en el cual no hay ningún riesgo hacia el feto durante el embarazo. Vemos, por ejemplo, el tratamiento para gonorreas, clamidias, vaginosis bacterianas, tricomoniasis, candidiasis, sífilis y sífilis latentes tardías o de duración desconocida. También sobre el herpes, sobre el primer episodio, si es recurrente, de la misma manera. Virus del papiloma humano también. Y bueno, respecto a nuestras recomendaciones, hay que tomar en cuenta que la vacunación siempre va a ser una de las medidas más importantes que tenemos que recalcar en las embarazadas, ¿verdad? En el caso para prevenir hepatitis B o infecciones del VPH. Todas las visitas prenatales, aunque se sienta bien, hay que hacer bastante énfasis en mantener informada a la embarazada, que siempre tiene que estar pendiente de sus controles, ¿verdad? Ya que algunas infecciones en su inicio pueden no presentar síntomas. Y que si bien es cierto que la mejor manera de evitar una ITS durante el embarazo es la abstinencia, también hay que informar o mantener una buena educación sexual y reproductiva durante el embarazo, ya que generalmente esto no se cumple sobre la abstinencia durante el embarazo. Y si se observa algún tipo de secreción anormal en el área genital o incluso dolor al orinar o cualquier otro síntoma anormal, siempre debe estar consultando en las visitas, ¿verdad? Toda clase de actividad sexual tiene que ser totalmente por vía vaginal en líneas generales, ¿verdad? Para evitar una complicación de alguna infección de transmisión sexual. Los métodos de barrera son los más efectivos para evitar una ITS durante el embarazo. Y como conclusión, hemos revisado las enfermedades que comúnmente se presentan en el embarazo y que han cobrado bastante importancia, ya que las ITS intrauterinas y transmisión perinatal pueden tener consecuencias mortales durante el periodo de gestación o incluso como parte de secuelas ya cuando el niño ya ha nacido, ¿verdad? Y tiene que llevar de la mano una buena educación sexual y reproductiva, ya que solo de esa manera sí se reduciría bastante el riesgo de presentar una ITS durante el embarazo. Y esta fue parte de la bibliografía que hemos ocupado para hacer esta presentación y solamente, doctora. Muy bien, hijo. Vaya, haciendo un poquito de recordatorio. Acuérdense lo importante que es en el control prenatal, ¿verdad? Que sus pacientes se tomen la citología, ¿verdad? Si no se la han tomado, ¿verdad? Para detectar cualquier enfermedad de transmisión sexual, más que todo, ¿verdad? O problemas de cáncer o qué sé yo. Y sus exámenes, ¿verdad? Hacer tamizajes, tamizaje VIH, tamizaje para sífilis. ¿Ya vieron ustedes las complicaciones que dan al feto o al producto, verdad? Si no se anda tiempo con la embarazada para hacer estos exámenes, ¿verdad? O no se las hacen.
¿sí? Entonces pueden ver que las que paga el pato a la larga es el bebé, ¿sí? Bueno, eso primordialmente, criaturas. Si no hay pregunta por parte de ninguno de ustedes, nos vemos el miércoles. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, doctora. Yo solo quería avisar de que había entrado un poquito tarde, no sé si, pero sí entré a ver, logré ver ambas. Vaya, hijo, dame tu nombre. Brizuela Campos, Ricardo Ernesto. Suela Campos. Muchas gracias, doctora. Vaya, hijo. ¿Quién más? Nadie. Bueno, entonces nos vemos ya por última vez el miércoles. Por favor, no falten. Se cuidan.